160 países dependen de una sola empresa cuyo nombre casi nadie conoce. Y sin embargo, tocamos sus productos cada día. El cartón de leche del desayuno, el zumo del supermercado, la leche infantil. Detrás de ese imperio invisible hay una familia cuya historia entre genialidad, escándalos y poder global apenas se cuenta. Si esta historia te fascina, suscríbete al canal y dale un me gusta. Eso nos ayuda enormemente. Y ahora vamos con la historia. El mundo consume a diario unos 500 millones de envases Tetra Pak. La empresa controla aproximadamente el 85% del mercado global de envases de líquidos y opera en más de 160 países. En 2024 alcanzó unas ventas netas de 12.800 millones de euros. Detrás está la familia Rausing, discreta, inmensamente rica y prácticamente invisible para el gran público. Pero su historia es todo menos simple. Todo empieza con Ruben Rausing. Creció en un pequeño pueblo de Suecia y estudió en Estados Unidos, donde observó algo que la mayoría ignoraba: tiendas de autoservicio donde los clientes empaquetaban sus propias compras. Se preguntó por qué no ofrecer los alimentos ya envasados de antemano. Esa pregunta sencilla fue la base de un imperio global. Junto a Erik Åkerlund, fundó la primera fábrica especializada en envases de Escandinavia, centrada en eficiencia y materiales más baratos. En una época en que las empresas recortaban costes desesperadamente, eso era exactamente lo que el mercado necesitaba. El gran salto llegó con la siguiente generación. Hans Rausing, hijo de Ruben, tomó las riendas y lideró el desarrollo del característico Tetra Brick rectangular, el envase que hoy conoce el mundo entero. Bajo su dirección, Tetra Pak cerró uno de los acuerdos más sorprendentes de la historia empresarial: una alianza con la Unión Soviética. A finales de los años 50, la URSS tenía un problema enorme. Producía grandes cantidades de alimentos, pero su infraestructura deficiente hacía que mucho de ese alimento se estropeara antes de llegar al consumidor. La tecnología sueca ofrecía una solución. Docenas de plantas lecheras soviéticas adoptaron los envases de Tetra Pak. Una empresa sueca de packaging se convirtió así en uno de los pocos conglomerados occidentales que operaban a gran escala dentro de la Unión Soviética, ganando de paso una influencia geopolítica que nadie había previsto. A medida que crecía, la familia buscó control total y discreción máxima. La empresa fue integrada en una fundación liechtensteiniana y una sociedad holding holandesa, sin informes anuales públicos, sin transparencia financiera. Control absoluto desde las sombras. En 1982, Hans trasladó a la familia a Reino Unido para escapar de los altos impuestos suecos. En 1991, su hermano Gad impulsó la adquisición de Alfa Laval, origen del actual Tetra Laval Group. En 1995 llegó la ruptura. Gad compró la totalidad de la participación de Hans por $7.000 millones, en aquel momento el mayor buyout privado de la historia europea. La rama de Gad tomó el control operativo. Hans recogió el capital y se retiró a una vida que su padre jamás habría imaginado. 2 hermanos, 2 caminos completamente distintos. Y fue en esa brecha entre los operadores y los herederos donde empezaron los problemas. Hans Christian Rausing, hijo de Hans, creció en una riqueza que lo aisló de la realidad. En 2012, los titulares que sacudieron a la opinión pública británica eran los que nadie en la familia esperaba. Su esposa, Eva Rausing, había muerto de una sobredosis de cocaína, y su cuerpo estuvo semanas en su propia casa antes de que las autoridades lo supieran. Hans Christian fue acusado de negligencia y recibió una condena en suspenso. La historia abrió una ventana a una realidad que ninguna familia quiere mostrar. El dinero puede amortiguar consecuencias, disimular señales de alarma y mantener a las personas a una distancia artificial de la realidad. Pero no puede detener las tragedias, a veces incluso las amplifica. Tras el escándalo, la familia intensificó su filantropía. Hans Rausing se comprometió a partir de 2025 con donaciones anuales de $124 millones. Las donaciones totales de la familia superan ya los 600 millones. La Sigrid Rausing Trust financia proyectos de derechos humanos en todo el mundo, aunque también ha sido criticada por tener una agenda política sesgada.
La crítica más persistente apunta sin embargo al negocio central, el impacto ambiental. Los envases de Tetra Pak se venden como una alternativa más ecológica al plástico, pero la realidad es otra. Los cartones están hechos de varias capas de materiales, cartón, plástico y aluminio, que solo pueden reciclarse en instalaciones especializadas. La mayoría acaba en la basura a pesar de todos los mensajes de reciclaje. La imagen verde de la marca no siempre coincide con lo que ocurre en la práctica. John Rousing, quien gestiona hoy un patrimonio familiar de 12.600 millones de euros, trabaja en materiales más sostenibles y producción más eficiente. Algunos avances se han logrado, pero las críticas continúan. A ello se suman problemas de competencia. En 2016, China impuso una multa significativa a Tetra Pak tras una investigación de 4 años. La empresa habría abusado de su posición dominante para forzar acuerdos exclusivos con proveedores y bloquear a competidores. El 85% de cuota de mercado no es fruto del azar y no viene sin consecuencias. La historia de la familia Rousing es la de una empresa que cambió el mundo en silencio y también la de una dinastía que aprendió que la riqueza no protege de todo. Empezó con una observación simple en un supermercado americano. Hoy abarca millones, filantropía, escándalos y preguntas abiertas sobre responsabilidad ambiental. El imperio está en pie y las contradicciones también.